Buenos días, señoras y señores. Bienvenidos. Son las 8:30 de la mañana y vamos a dar inicio a la 11ª versión de Colombia Genera, el evento de la ANDI que aborda los temas más relevantes del sector minero energético en el país. Los invitamos para que nos sigan a través de Twitter como @Andy_Colombia y a unirse a la conversación digital con el hashtag numeral Colombia Genera 2022. Quiero contarles que paralelamente a la agenda académica tenemos una rueda de relacionamiento con 272 participantes, de los cuales 21 son compradores y 232 vendedores. 19 juegan ambos roles. Igualmente tenemos una agenda muy nutrida, diálogos bilaterales con el Ministerio de Minas y Energía, con el Ministerio del Interior, la Agenda Nacional de Hidrocarburos y el ANLA. Para instalar la 11ª versión de Colombia Genera, invitamos al escenario al doctor Bruce McMaster, presidente de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia. Bienvenido, adelante. Como de pensar o de imaginar que efectivamente nosotros vamos a ser capaces entre todos de poder seguir construyendo país y de hacerlo conjuntamente, trabajando en comunidad, trabajando en colectivos. Nos gusta ver, he visto personas que no veía desde hace mucho tiempo, como todos ustedes. Me he encontrado con personas que además inclusive había conocido a través del Zoom y que de repente las terminé conociendo verdaderamente en persona, de manera que realmente para nosotros es desde la ANDI es un gran honor poder servir hoy en día de punto de encuentro y de articulador para que sigamos adelante y para que podamos seguir haciendo estos eventos que además tanto nos gustan, pero más que nos gustan, que tanto valor agregado generan para la sociedad y para la comunidad empresarial, que termina siendo realmente ese grupo que está convencido en que debemos luchar, en que tenemos que trabajar y que tenemos que trabajar conjuntamente y con objetivos de país, que sean los objetivos que nos permitan generar bienestar, que los objetivos que nos permitan generar desarrollo para nuestra sociedad. Quiero saludar especialmente al viceministro de Energía, Miguel Lotero. Gracias por estar aquí, Miguel. A la doctora Luz Estela Murgas, presidenta de Naturgas, gracias por estar aquí, que además ahora voy a hablar de ello, pero es además nuestra aliada en esta nueva cámara que acabamos de crear. Ahora lo aviso, ahora lo vamos a lanzar y vamos a hablar en detalle de ello. Al director de la ANLA, Rodrigo Suárez. Quiero, pues, por supuesto, darle un agradecimiento muy especial a todos los presentes, a todos los afiliados, a todas las empresas del sector, a los miembros de la Junta Seccional Bolívar, a mis compañeros y colegas líderes gremiales, a los diferentes representantes de empresas, a los representantes del gobierno nacional, a los representantes de las autoridades regionales, al director, por ejemplo, de Corpo Guajira, que está aquí en este momento presente, a los medios de comunicación. Realmente quiero saludarlos a todos, especialmente en el día de hoy. Cuando nos planteamos nosotros la posibilidad de tener este evento y de trabajar la temática y de trabajar los detalles de la temática sobre la cual íbamos a desarrollar el mismo, la verdad es que lo primero que sale a relucir es que este sector, los sectores incluidos en esta conversación, los sectores incluidos en esta reunión, serán los grandes protagonistas realmente de la transición energética. Si bien hay intentos eventualmente de estigmatizar a algunos de las compañías y de los sectores y subsectores representados aquí el día de hoy, lo cierto es que aquí estamos hablando de los sectores que van a poder, desde el punto de vista empresarial, desde el punto de vista social, materializar esa idea que tenemos, esa idea que tiene la humanidad hoy en día de que tenemos que hacer un ejercicio de transición energética.
Van a ser los sectores las empresas del sector energético, las empresas del sector de gas e hidrocarburos, las empresas del sector minero, las que van a ser las protagonistas de la transición energética. Contrario a lo que a veces oímos, contrario a las ideas que eventualmente son esparcidas en medio de los discursos, lo cierto es que aquí los que estamos aquí somos los que vamos a poder hacer el cambio. Y nos tenemos que sentir protagonistas de ese cambio y queremos que la sociedad sienta que somos protagonistas de ese cambio. Y solamente en un trabajo conjunto entre la sociedad y las empresas representadas en este salón, en este sector, en este grupo, en este grupo y en este colectivo, van a ser las que van a ser capaces de materializar la transformación energética. Y quiero que lo sintamos así, que lo sintamos en positivo y que además nos sintamos líderes de ello. Y vamos a ser los líderes en ello y ustedes lo saben. Y cada vez que hay un proyecto, un proyecto, por ejemplo, de energía renovable no convencional, estamos hablando de transición energética y estamos hablando de construir en favor de la sostenibilidad. Y si bien este sector, como lo vamos a ver más adelante, no es el mayor productor, ni mucho menos, de gases de CO2 o el que mayor impacta la huella de carbono, lo cierto es que aquí sí están la mayoría de las soluciones y aquí están la mayoría de la innovación, de la creatividad y de las inversiones que van a conducir a la transformación energética. Con ese marco, les propongo que llevemos a cabo las conversaciones durante estos 2 días, con el marco de que nosotros aquí tenemos la posibilidad de transformar, aquí tenemos la posibilidad de ser líderes en la transición. Luego, adicionalmente, hay que decir que la nueva realidad nos conduce a que hoy en día estemos hablando de que aquí es donde vamos a ser capaces también de producir las decisiones y las acciones que van a conducir a que haya seguridad energética, a que tengamos la posibilidad de decir el país va a seguir funcionando, la sociedad va a seguir funcionando. Tenemos la capacidad nosotros de garantizar que en Colombia y en su entorno y en las empresas que están presentes en Colombia se van a producir las acciones para que Colombia sea un país confiable desde el punto de vista energético, pero también vamos a ser protagonistas en términos de producción de competitividad, de generación de nuevas competitividades, de generación de nuevas acciones, de generación de nuevas posibilidades para que Colombia se posicione mejor frente al mercado mundial. Ok. La presentación la voy a partir en 3 partes, en donde de alguna forma vamos a hablar primero del panorama mundial, vamos a hablar de en qué entorno estamos hoy en día, y luego vamos a hablar también de qué sucede en Colombia, para luego terminar con el sector propiamente dicho y hablar de algunas acciones especiales que nosotros consideramos serían útiles y se pueden plantear desde el punto de vista de las capacidades que tenga nuestro país de ofrecer las mejores condiciones para ofrecer los mejores resultados. Tenemos como 3, digamos, grandes tendencias que nos han venido marcando yo tengo algo aquí, sí, que nos han venido marcando durante los últimos meses, durante los últimos 2 años, relacionadas, pues, por supuesto, con el COVID, la pandemia y demás, en donde la versión más dramática, por supuesto, más dolorosa, la versión más impactante desde el punto de vista humano, pues ha sido la afectación desde el punto de vista de enfermedad y fallecimientos, en donde, como hemos visto, como todos sabemos, se han venido presentando una tendencia donde hay por lo menos 4 picos muy marcados que arrancan a mediados del 2020, en el 2021 muy fuertemente a inicios del 2021, luego a final del 2021 se presenta otra vez un incremento, estoy hablando de la línea naranja, y por último, digamos, iniciando el año 2022, y aquí estoy hablando de los datos a nivel mundial. Por otra parte, la tendencia relacionada también con lo que ha sucedido en los mercados, no solamente desde el punto de vista de infraestructura, no solamente desde el punto de vista de logística, sino desde el punto de vista de los precios de los commodities. En el caso en particular de Colombia, esta tendencia es una tendencia que no obligatoriamente significa cosas malas. Como ustedes saben, nosotros producimos una muy buena cantidad de commodities o de productos cuyos precios han sido o se han visto incrementados significativamente. De manera que esta línea azul, si bien es una realidad para la humanidad, si bien es una realidad para la mayoría de los entornos económicos, para el caso de Colombia puede significar también una oportunidad y ha significado la posibilidad de poder apalancar algunas de las otras variables en las cuales hemos sido vulnerables o algunas de las otras variables en las cuales hemos tenido
tenido efectos importantes. Claro, esto también ha tenido una implicación muy grande respecto de los precios a nivel mundial y efectivamente la inflación se ha venido desarrollando y se ha venido incrementando significativamente durante los últimos 12 meses. Tenemos datos, por ejemplo, de economías desarrolladas, como es el caso de Estados Unidos, en donde los registros de inflación son inflación prácticamente nunca vista durante este siglo y hace muchos años no lo veíamos. Y luego tenemos también por supuesto, todos los efectos relacionados con cierres productivos, con limitaciones laborales y con abastecimiento, en donde, por supuesto, la combinación de las dos cosas termina generando un reforzamiento de los efectos sobre precios y de los efectos sobre consumidores y de los efectos sobre las distintas economías. Ahora bien, tenemos que partir en la base, en todo caso, y desde el punto de vista de análisis económico, que la inflación es un efecto muy malo para la sociedad. La inflación en general es considerada además una de las causas o de las mayores causas o de las causas más difíciles de atacar en términos de producción de desigualdad y en términos de producción de inequidad y en términos de producción además de bienestar negativo, es decir, de malestar desde el punto de vista económico. De manera que esa variable que ustedes ven allí, donde hubo unos cierres muy grandes al principio del año 2020, que luego se van relajando un poco, pero hay que aumentarlos, se van relajando un poco, pero hay que aumentarlos nuevamente. Hay que aumentarlos, por supuesto, en razón de que la línea naranja es una línea que ha generado picos y que genera, pues, por supuesto, temores y que genera la necesidad de generar o de crear o de implementar más bien medidas de cuidado adicional. ¿Qué se espera? Pues en realidad no se espera que haya muchos más cierres, no se espera que efectivamente que se presenten en economías como la nuestra muchos más cierres. Había un consenso bastante generalizado alrededor de que no debería haber más cierres. Sin embargo, ya vimos lo que está pasando en China. Ya vimos lo que está sucediendo en algunas de las provincias chinas en las cuales, si bien es cierto que la vacunación es baja, si bien es cierto que los indicadores de penetración en términos de vacunación, no solamente en segundas y terceras dosis, sino incluso en primeras dosis, son bajas, lo cierto es que sí está acompañada, digamos, con que ha habido mayores fallecimientos y que ha habido, por supuesto, también entonces cierres que han sido, digamos, inclusive muy dramáticos, como ustedes saben, en Shenzhen durante las últimas semanas hemos tenido cierres y confinamientos muy parecidos a los que tuvimos en Colombia casi que al inicio de la pandemia. Al mismo tiempo, y esto es nuevo, porque esto en realidad no lo teníamos dentro del panorama de lo que estaba sucediendo en Colombia lo que estaba sucediendo en el mundo durante los últimos meses, pues se presenta, digamos, la invasión rusa a Ucrania, que es una pésima noticia y que es una pésima noticia justamente en este momento termina siendo aún peor, que justamente en este momento termina siendo aún peor. Y termina siendo aún peor porque realmente lo que venimos es de una economía muy golpeada, lo que venimos es de una sociedad que ha tenido unos efectos muy grandes relacionados con los confinamientos y por supuesto con el efecto del COVID mismo y que se termina encontrando con una noticia muy mala. ¿Qué noticia es? La noticia de que no solamente nos encontramos con que hay una polarización muy fuerte entre los dos grandes ejes, China, Estados Unidos, sino que Rusia realmente le hace de alguna forma un desafío muy fuerte a la OTAN y dentro de la OTAN, pues ustedes saben, está una muy buena parte de Europa y está, por supuesto, Estados Unidos. Esa noticia desde el punto de vista social es una noticia que termina afectando una gran cantidad de mercados, es una noticia que termina afectando una gran cantidad de variables y que por ahora no tienen como una solución a la vista. Pero en el caso particular de este sector implica además que por supuesto tenemos una afectación grande en términos de petróleo y sus derivados, tenemos una afectación grande en términos de fertilizantes y que tenemos alguna afectación grande en términos también de variables que tienen que ver con la inflación que tanto nos preocupaba en el pasado, especialmente la inflación de alimentos por su capacidad de producir de esos dos países, de Ucrania y de Rusia, de producir trigo, pero también de ser uno de los más grandes proveedores de fertilizantes del planeta, hasta el punto de que esos dos países juntos producen el 25% de los fertilizantes, como ustedes saben.
Desde el punto de vista de petróleo, pues bueno, no hay la menor duda. Rusia es el tercer productor de petróleo, produce cerca de 11 millones de barriles día, barriles y sus derivados, bueno, la suma además de barriles equivalentes, y exporta cerca de 7.8 de 8 millones de barriles y sus equivalentes, especialmente como todos sabemos en términos de gas. ¿Esto qué efecto tiene? Pues tiene el efecto muy, muy grande de que para el caso de la economía europea, la producción y venta de gas natural, pues es absolutamente importante. Todo el mundo sabe el efecto que tiene esto, no solamente sobre el sector productivo, sino sobre los hogares y los hogares europeos. De manera que ahí tenemos un panorama que nos termina como complejizando un poco la ecuación. Ahora bien, solo como referencia, quisiera como hablarles a ustedes de las otras 4 olas donde en términos geopolíticos se han producido efectos grandes que conducen a que el precio del petróleo haya subido. Y todos recordamos, bueno, algunos porque lo leyeron en la historia, otros porque estábamos ya vivos, todos recordamos cómo en el año 1974 el embargo árabe produjo un incremento en los precios de petróleo del 300%, haciendo que el barril de petróleo pasara de $3 a $12. La revolución iraní, cuando cae el Shah, el famoso Shah de Persia, en el año 1979 produce un incremento del 200%, pasando de 16 a $40. En el año 2020 se produce el efecto que todos vimos en términos de COVID y las relaciones de OPEP, que en realidad es OPEP. Estamos hablando de una caída del 100%, donde el barril de petróleo llegó a valer, inclusive, recordemos todos, precios negativos. Llegó un momento en que había un precio negativo, especialmente del WTI, de menos $27 para que usted pagara, para que usted le recibiera el barril de petróleo tendría que pagar, y ahora estamos hablando del embargo ruso. Y el embargo ruso nos tiene en precios además casi inéditos, en donde estamos hablando de cerca de $140, 128 creo que fue el dato del día de ayer, en donde estamos hablando de un petróleo que, para efectos de todas las proyecciones, está casi que duplicando lo que la mayoría de los expertos habían pronosticado para que sucediera durante el año 2022. Solo como referencia, y lo tenemos allá muy a la derecha del cuadro, hoy en día tanquear un carro, una USB en Europa vale cerca de 700,000 pesos, 700,000 pesos en pesos para el equivalente a 18 galones. Es decir, realmente aquí tenemos unos efectos no solamente económicos sobre la mayoría de la economía, sino unos efectos económicos importantes sobre las personas, sobre las familias. Es un efecto que lo siente la gente, es un efecto que lo siente efectivamente el ciudadano. Y por eso utilizamos este indicador que aparece aquí. Una realidad es que, o un hecho, o una consecuencia muy importante, es que esta realidad ha hecho que muchas cosas se repiensen. Se están repensando definitivamente una gran cantidad de las ideas, una gran cantidad de los proyectos, una gran cantidad inclusive de las acciones sociales o de las acciones activistas que habíamos visto durante los últimos años. Hasta el punto, y estoy diciéndoles que esto por supuesto ha significado que muchos líderes se hayan pronunciado y hayan opinado incluso en contra de lo que venían muy defensivamente expresando durante los últimos años, hasta el punto de que casi que la persona más importante en el proyecto de transición energética, porque su empresa lo hace, porque su empresa así lo define, porque su empresa busca eso, que es Elon Musk, terminó diciendo hace poco: odio tener que decir esto, pero vamos a tener que incrementar la producción de petróleo y de gas inmediatamente. Y luego termina con una frase que además es una frase que también hemos utilizado nosotros y lo hemos utilizado en varios contextos durante el último tiempo: los tiempos extraordinarios requieren de medidas extraordinarias. Parece un trino simple, es un trino sí corto, no tan simple. Es un trino que verdaderamente lo que está diciendo es: ojo, porque la mayoría de las declaraciones activistas que se han venido dando durante el último tiempo eventualmente nos van a conducir o eventualmente van a tener que ser revisadas, porque la realidad es que la autonomía y la realidad es que la capacidad que tenga el mundo de poder seguir operando y de seguir operando bien dependerá de que la producción
en los países que no están involucrados en el conflicto puedan efectivamente abastecer al resto del planeta. En este orden de ideas, esta declaración yo diría que tiene es una señal muy fuerte y que tiene muchísimo fondo desde el punto de vista de lo que va a tocar hacer y lo que van a hacer los países. Sabemos que en Estados Unidos, por ejemplo, vamos a ver hoy en día, o estamos viendo hoy en día, un cambio importante alrededor, inclusive desde el punto de vista del gobierno demócrata, alrededor de la posición frente al gas y el petróleo, diciendo vamos a tener que aumentar nuestra producción, vamos a tener que buscar que haya mayor exploración y vamos a tener que aumentar los taladros y vamos a tener que aumentar las capacidades que tengamos de producción. El mundo lo necesita hasta el punto de que, como todos vimos hace un par de semanas, Estados Unidos produce un inédito y sorpresivo acercamiento a un país como Venezuela, del cual había estado alejado durante mucho tiempo, en razón, por supuesto, de la capacidad que tendría eventualmente Venezuela de poder abastecer una muy buena parte de lo que Occidente necesita en términos de petróleo. En Colombia han pasado algunas cosas que son importantes también, como por ejemplo la declaración que hizo el gobierno de los Estados Unidos en la visita, o que hizo el presidente Biden en la visita que le hizo el presidente Duque hace pocos días, hace un par de semanas en Washington, donde hay una declaración y dice: queremos que Colombia sea aliado de los Estados Unidos, hasta el punto de que queremos que Colombia sea el aliado más importante dentro de los países que no son OTAN. Y se genera esta idea de que debe haber una iniciativa en Estados Unidos que se debe denominar Alianza Colombia. No sé si todos ustedes lo vieron. Esto está acompañado no solamente por la decisión del presidente Biden o la declaración del presidente Biden, sino está acompañado también por un proyecto de ley que radica el senador Bob Menéndez en el Congreso norteamericano, que básicamente dice: esto es cierto, pero no solamente es cierto, sino tenemos que nosotros convertirlos en una ley norteamericana en la cual nosotros hagamos esa declaración y además le demos un apoyo especial a Colombia para poder actuar. Luego, lo que terminó siendo una tristeza sí para nosotros, y eso dentro de todo el panorama de los commodities que les mencionaba al inicio, pues es, digamos, desafortunado, es que toda esta bonanza que se ha venido presentando en términos de petróleo nos tomó a nosotros no en nuestro mejor momento en términos de producción. Si bien en algún momento llegamos a estar cerca del 1.000.000 de barriles de petróleo día, lo cierto es que hoy en día estamos en una cifra, como todos sabemos, significativamente más baja. Hubiera sido muchísimo mejor, por supuesto, que hubiéramos tenido una capacidad productiva en funcionamiento mayor que la que tenemos hoy en día. Mencionaba yo ahorita el cambio, digamos, del paradigma o de la conversación entre Estados Unidos y Venezuela. Eso es muy importante porque sí que nos da una señal alrededor de cuál es la posición de la economía más grande del mundo, la que mayor influencia tiene por supuesto, sobre nosotros respecto de cuáles son las prioridades y hacia dónde vamos. Un país como Brasil, si bien, digamos, no se ha mostrado particularmente vocal en términos de rechazar la posición de Rusia, lo cierto es que sí decide: vamos nosotros a buscar una posición mejor en términos de la capacidad que tengamos de abastecer nuestro agro. Acordémonos que Brasil es el mayor productor de alimentos del planeta, y dicen: nosotros vamos a tener que buscar unas nuevas fuentes de abastecimiento relacionadas especialmente con el cloruro de potasio, que ellos importan en una tercera parte por lo menos desde una economía como la economía rusa. En Rusia tenemos pues todos los efectos que ya o estamos leyendo permanentemente en la prensa, pero no tengan ustedes duda de que esto de alguna forma no ha terminado de materializarse, en términos de que no sabemos realmente cuál va a ser el efecto del colapso de la economía rusa. Ahí hay un efecto muy grande que está por verse, nadie sabe todavía muy bien qué va a significar, y sobre todo vimos una cosa muy interesante que la vimos anteayer respecto de China, y es que parece ser que hay acercamientos muy fuertes entre el grupo empresarial chino, o la comunidad empresarial china más bien, y Rusia, porque de alguna forma China decide: yo quiero tratar de llenar y de copar los espacios que está dejando Occidente allá, vamos a trabajar con ellos y vamos a ver qué tipo de apoyo les podemos dar. Ahí se pueden presentar cosas, se pueden presentar hechos importantes, se pueden presentar hechos que serán seguramente relevantes. En el caso de Irán, lo traemos a colación solamente por una razón. Todos sabemos la posición que ha tenido el mundo respecto de la posición nuclear de Irán, pero sabemos también que
Irán, por supuesto, es importantísimo desde el punto de vista de producción de petróleo. Y en eso, digamos, se ha notado cómo, de alguna forma, la posición de Occidente, especialmente la posición de Estados Unidos, se ha venido de alguna forma flexibilizando en términos de ayudarle, de acompañar a Irán a que se produzca lo que ellos han denominado el despeje nuclear, mucho más, en una forma mucho menos dramática y mucho menos no caótica, pero sí con mucho menos efectos, digamos, sobre la economía y sobre el país que la que originalmente había sido planteada, que había sido un poco más a la fuerza. Bueno, y por otro lado, pues sin duda alguna, pues Arabia Saudita cumple un papel importantísimo dada su capacidad de producir y su importancia en términos de el mapa pues, petrolero del planeta. Y en ese orden de ideas, países como Alemania y Japón le piden a la OPEP que haya mayor producción, que libere las cuotas, que efectivamente permita que haya mayores flujos dentro de la economía y que de alguna forma se puedan reflejar estas mayores cuotas y ojalá en menores precios del petróleo. Les hablaba de la situación rusa y todos hemos oído día a día cómo se han venido produciendo retiros en términos de compañías que dicen yo no voy a hacer más presencia en Rusia y lo que vemos es que hoy en día tenemos un grupo relativamente grande, muy importante de compañías que dicen yo me retiro de Rusia, no hago operaciones y lo hacen en parte por las decisiones gubernamentales del embargo en sí mismo, pero en parte también como una posición activista de rechazo a la situación y a la decisión del gobierno ruso. Esto va a significar muchas cosas. Por ejemplo, el retiro de las navieras va a ser importantísimo en términos del efecto y de lo que puede producir sobre una economía. O el sector financiero, que como ustedes saben, arrancó por bloquear primero algunos recursos de personas o algunos recursos de 4 bancos principales rusos en la economía internacional, pero que luego termina inclusive quitándole y recortándole la capacidad a Rusia de poder generar transacciones financieras con otros países, lo que para efectos de las exportaciones, para efectos de las ventas, para efectos del manejo de sus ahorros o incluso, como dijo el canciller ruso hace 2 días, para efectos del manejo de sus reservas internacionales termina siendo absolutamente inmanejable. Bueno, seguramente este mismo cuadro lo hicieron en China y dijeron, vean todas las oportunidades que tenemos y vámonos para Moscú y se fueron ayer para Moscú. Entonces ahí en realidad lo que tenemos es un efecto que no va a ser inocuo en términos de negocios o en términos de la participación de los diferentes grupos empresariales en esa economía que no deja de ser una economía grande, es menos grande la economía rusa que el tamaño del país, si bien desde el punto de vista de extensión y de kilómetros cuadrados es gigantesco Rusia, no es tan grande en términos relativos, pero sin duda su efecto sobre el petróleo sí nos afecta muchísimo. En términos de materias primas y de commodities, que lo mencionaba ahorita, que era la línea que aparecía en uno de los primeros slides, esto es lo que ha venido pasando, ¿no? Y cada uno de esos temas es importante, pero la combinación de todos es muy dramática porque de alguna forma fíjense ustedes cómo el oro sube, el cobre sube, el níquel sube, el carbón sube, el gas natural sube, por supuesto el precio de la gasolina en razón del crecimiento del petróleo sube. Y esto no es más que una realidad en donde países como el nuestro tienen que aprender a navegar y tienen que tratar de, por supuesto, navegar en la mejor forma, tratar de tomar decisiones estratégicas que sean importantes, que sean valiosas, que nos permitan posicionarnos bien, que nos permitan, entre comillas, de toda de esta situación tan compleja, tratar de actuar en la mejor forma posible. Aparece muy fuertemente la palabra soberanía energética y autonomía energética. Y esto es muy importante porque sí significa que estamos diciendo que los países en realidad están viendo como una gran necesidad, no solamente desde el punto de vista económico, sino desde el punto de vista político, el poder producir su energía y el tener energía suficiente. En el caso de Colombia será importante no solamente eso, sino también será importante poder maximizar la capacidad que tengamos de generar divisas, porque termina siendo muy importante para la balanza comercial como para las finanzas públicas de este sector. Dicho esto, ustedes ven cómo, por ejemplo, el gobierno de Estados Unidos definitivamente cambia el tono
el tono que había, sobre todo el tono que se había impuesto durante la campaña presidencial, el tono demócrata, que era un tono muy verde, muy de sostenibilidad exclusivamente y un poco irracional respecto de la industria en términos de decir esto que está sucediendo allá, tenemos que cambiarlo, tenemos que hacer ya la transición energética, tenemos que parar la exploración y tenemos que hacer mucho menos actividad relacionada con este sector, se termina convirtiendo en un tono de soberanía, un tono de autonomía, un tono de que tenemos que buscar la forma de que aquí no vaya a haber problemas y tenemos que permitir que Occidente funcione. Y eso es muy importante porque además también temas como el fraccionamiento hidráulico o fracking, pues que de alguna forma en tantas partes del mundo ha sido criticado, como sabemos, inclusive estigmatizado, pues termina siendo la solución, especialmente en el caso de los Estados Unidos, para el tema de gas y para el tema de nueva explotación. En el caso de Europa, la Unión Europea decide, después de haber tenido también una agenda muy activista en contra de los hidrocarburos, decide que van a acelerar el plan de independencia energética. No pueden depender tanto de Europa. Y aparecen inclusive algunos cálculos que hace años no veíamos y que hace años no eran sido tenidos en cuenta, como por ejemplo tratar de pensar cuál es el nivel de las reservas que habría en algunos países europeos. Ellos habían querido en un momento dado decir, nosotros queremos, necesitamos los hidrocarburos y necesitamos su capacidad de producir energía, pero ojalá que la produzcan otros, ojalá que no sea en nuestro territorio, ojalá que no se dé acá. Bueno, pues aparecen las cuentas en distintos países de, bueno, ¿y nosotros qué? ¿Y al fin qué tenemos? ¿Qué es lo que no hemos hecho? Y un país como España se da cuenta de que eventualmente tiene reservas potenciales de gas para 70 años. Discusión muy grande, además porque el precio está aumentando, porque el gobierno del presidente Sánchez está teniendo problemas incluso políticos en este momento por el incremento del gas natural. Con eso dicho, aparece esta nueva discusión en Europa. Y en Colombia, pues por supuesto, estamos en este momento en este mundo, estamos en este momento, en esta realidad, estamos en este momento tratando de leer qué es lo que sucede y al mismo tiempo tenemos, por supuesto, nuestra propia agenda local que incluye también posiciones activistas que han sido, en nuestra opinión, irracionales en términos del efecto de que no se hagan más cosas o que no haya mayor exploración o que eventualmente no se aumente la actividad o que, por ejemplo, el fracking no sea ni siquiera considerado. Con eso dicho, pues claro, Colombia tiene una posibilidad gigantesca eventualmente de poder aumentar la producción. Algunos cálculos dicen que son decenas de años los que tendríamos disponibles en este momento en nuestro suelo para poder extraer, y es una discusión que tenemos que dar. Y vale la pena darla porque no solamente se trata de funcionar la economía, sino se trata también de poder maximizar los efectos que esto produce sobre la sociedad, sobre la capacidad de invertir, sobre la capacidad fiscal del Estado de poder operar, sobre la capacidad de poder desarrollar la agenda de educación o la agenda de salud o la agenda de infraestructura. De manera que esta es una conversación que sin duda alguna vamos a tener que dar, ojalá la demos bien, ojalá la demos, bueno, con ciencia, con suficiente objetividad, con suficiente capacidad de ser balanceados en términos de qué hacemos y qué no hacemos y cómo tomamos las mejores decisiones. Cuando uno ve qué ha venido sucediendo en el país durante estos 2 últimos años, no hay la menor duda de que el país se ha venido reactivando y se ha venido reactivando pues muy fuertemente. Cuando uno hace el cálculo, la comparación entre el año 2019 y el año 2021, que aparece allí en ese cuadro, en el gráfico, en los cuadritos vacíos, digamos, los que tienen el recuadro morado. Entonces, por ejemplo, tenemos para el PIB total hubo un crecimiento del 2.8%. Cuando hacemos el cálculo entre el año 2020 y el año 2021, realmente tenemos un crecimiento del 10.6%. Es decir, no solamente hemos crecido, sino que ya en este momento tenemos un crecimiento que supera los datos del año 2019, que cuando vemos los datos, por ejemplo, de industria o de crecimiento de la economía para enero ya son buenos. La gran pregunta en este instante, por supuesto, es ¿qué tanto vamos a poder mantener ese crecimiento? ¿Cuánto va a durar? ¿Vamos a ser capaces de sostenerlo? ¿Vamos a ser capaces de hacer que ese crecimiento se convierta en mayor empleo? ¿Vamos a ser capaces de mantener la inversión durante los próximos años? Y esas son las preguntas que desde el punto de vista económico tenemos hoy en día en nuestra mente y tenemos que resolver y tenemos que tomar decisiones para ello.
El indicador de demanda de energía, lo sabemos, es un muy buen indicador desde el punto de vista de indicador líder, porque le va diciendo uno prácticamente en línea qué es lo que está sucediendo con con la producción, con el consumo, con los hogares, con la industria, con el comercio. Y vemos cómo, fíjense ustedes, se ha venido subiendo y la tendencia es muy marcada desde esa Semana Santa tan dramática que vivimos en el año 2020, donde tuvimos un decrecimiento del 19%, y ustedes si trazaran una línea alrededor de lo que están viendo allí, se encuentran con que efectivamente lo que tenemos es una línea con pendiente positiva muy importante, muy interesante. Repito, hay por supuesto una gran cantidad de cosas que hay que hacer en este instante, pero que tienen y que tendrían que de alguna forma trascender a solamente el crecimiento del PIB. Me preocupa especialmente la generación de empleo, me preocupa especialmente la generación de nuevos trabajos y la defensa del trabajo que existe hoy en día. Em, pero yo diría que este panorama en general es un panorama bastante bueno, con quizá dos temas. Ah, perdón, me falté, venía otro slide aquí, ahora le hablo del otro tema a ustedes. Y cuando nos preguntamos ese crecimiento de qué ha venido acompañado, la encuesta de opinión industrial conjunta de la ANDI, que básicamente lo que hace es preguntarle a la gente cuáles son las medidas que ha tomado para producir los resultados que se han producido, es decir, los resultados de la gráfica anterior, entonces uno se encuentra con que sin duda ha habido ajustes relacionados con la cadena de suministros, con la búsqueda de nuevos nichos de mercado, inversiones en logística, trabajo en casa, adopción de nuevas tecnologías, cambios en la fuerza laboral, ajustes en los turnos de trabajo, teletrabajo, etcétera. Es decir, aquí lo que tenemos es un sector empresarial que ha hecho cambios muy dinámicos, cambios muy importantes para lograr las cifras que tenemos en el gráfico anterior, que han dado buenos resultados, que nos hablan de la flexibilidad, de la capacidad de ser resiliente, de la capacidad de actuar ante las nuevas realidades, que sin duda alguna pues han tenido o se están reflejando en las cifras que tenemos hoy en día. Cuando hablamos del sector externo, fíjense ustedes, y de alguna forma, debo decir, el sector externo está íntimamente relacionado con lo que sucede en este sector, especialmente en el tema de minería y de hidrocarburos. Fíjense lo que tenemos, es una tendencia en donde, si bien veníamos durante la época de la pandemia de un decrecimiento importantísimo de las exportaciones del 21.4%, esa tendencia se revierte y en este momento tenemos un crecimiento muy importante en términos de exportaciones. Claro, está marcado muy fuertemente por el incremento en precios del carbón, fíjense ustedes, o en valor de exportaciones, hay un crecimiento del 204% en el año 2022, pero en el año 2021, que en el año 2021 había tenido una caída. En el sector café tenemos un crecimiento del 29%, en petróleo del 34%, en ferroníquel del 75% y en la industria del 25.8%. Ahora, este es el crecimiento de exportaciones en valor. En algunos casos se pueden hacer los análisis de volumen para tratar de definir qué tanto fue precio y qué tanto es valor, como en el caso de los 4 primeros productos, y vemos cómo hemos crecido en café, en carbón, en petróleo y en ferroníquel, y el producto industrial pues ha crecido en valor. Por supuesto, las unidades industriales no son fáciles de medir, son cosas completamente diversas las unas de las otras. Les decía, motivos de preocupación, claro, la inflación. Sí tenemos en este momento un nivel de crecimiento de precios y de todos los precios, de precios al consumidor, de precios al productor, de precios de alimentos que han venido aumentando significativamente. Y solamente para darles una idea, porque fíjense que aquí está, quiero como dejar 3 o 4 mensajes de estas gráficas que aparecen aquí. El primero, los niveles de inflación de los cuales estamos hablando hoy en día se parecen a los niveles, ya en este momento están están en niveles muy similares a los niveles de crecimiento del año 2016, que fue la última inflación grande que tuvimos cuando llegamos al 9,07%, creo que fue lo que llegamos en ese momento. Ya en este momento, febrero del año 2022, estamos hablando de un nivel del 8.01%. Ahora bien, esta inflación es significativamente distinta a la inflación que habíamos vivido en ese momento. Esa inflación tenía que ver especialmente con incremento en la demanda, es decir, teníamos una demanda significativamente más dinámica en ese instante. Recuerdo mucho que tuvimos nosotros en la ANDI reuniones con miembros de la Junta del Banco de la República y nos decía, el crecimiento de la demanda realmente nos está llevando en este momento a niveles que no podemos soportar, tenemos que bajar la dinámica de la demanda, y esto en ese momento significaba aumentar las tasas de interés para poder bajar la demanda.
Tenemos también, por supuesto, había también, por supuesto, en ese momento un efecto grande y fue el de tasa de cambio. En ese momento también tuvimos un efecto importante en términos de crecimientos de los términos de intercambio monetarios de nuestro país. Y quizá dejarles ese primer mensaje de este cuadro aquí. El segundo mensaje que les quiero dar es el mensaje relacionado con el índice de precios al productor de producción nacional. Y se los quiero mencionar porque, fíjense ustedes que el IPC que aparece en esta gráfica con la linecita roja, eh, se compara con el índice de precios al productor y lo que tenemos en este momento es un incremento importante en costos al productor. Es decir, no está habiendo realmente un efecto grande en términos de que haya una transmisión de esos costos al productor final. Y eso nos genera varias preguntas. La pregunta es, ¿los productores van a poder durante mucho tiempo mantener esto? ¿Será que van a poder asumirlo? ¿O eventualmente pudiera haber un riesgo importante de que eso se transmitiera al consumidor? Y esa pregunta hay que solucionarla y hay que solucionarla pronto. Por supuesto, no pudiéramos llegar a niveles de inflación, bueno, el país no soportaría niveles de inflación similares a los del 30.3%, pero lo cierto, y entonces esto es lo que quiero, y esto quiero resaltarlo aquí, lo cierto es que este incremento está relacionado especialmente por costos internacionales. Está relacionado con el tema de los commodities que hablamos antes, está relacionado con el tema del incremento en fletes y logística, del cual también hablamos antes. Pero afortunadamente, diría yo, hay un mitigador importante dentro de toda la ecuación y es el hecho de que una parte importante de este incremento en costos está siendo llevado a los productos que exportamos y está siendo llevado a los productos que tienen que ver con el incremento de commodities. No obligatoriamente hay una transmisión o hay un gap, digamos, directo. O sí hay un gap, no hay una transmisión directa del productor al consumidor. Pero esta es una pregunta que tenemos que solucionar, porque de alguna forma esto nos afecta a varias otras variables, por ejemplo, también variables como el costo de la energía, que serán significativamente sensibles en términos del IPC final. Y veamos allá, digamos, cuando hablamos de inflación sin alimentos, ¿qué está sucediendo? Si nos damos cuenta, la inflación sin alimentos no es tan alta, es solo del 5.1%, o de la inflación sin alimentos ni regulados, estamos hablando del 4.11%. Es decir, lo que tenemos es un efecto muy marcado, especialmente en inflación de alimentos, lo cual sin duda alguna nos plantea preguntas relacionadas con la capacidad adquisitiva de los hogares colombianos. Y además, para serles franco, en el caso nuestro que fuimos parte de la decisión del incremento del salario mínimo, nos genera tranquilidad saber que hicimos ese incremento en ese momento porque no nos queremos imaginar qué estuviera sucediendo con los hogares colombianos si no hubiéramos hecho ese incremento tan, de alguna forma, extraordinario frente a una situación como la que se está viviendo hoy en día de incrementos en los precios y en el precio de los alimentos. La tasa de cambio, sabemos, venido teniendo grandes volatilidades. De hecho, si viéramos, digamos, los cortes promedios de tasa de cambio entre el año 2019, 20 y 21, la línea amarilla es Colombia. Y vemos, fíjense ustedes cómo tenemos un incremento importante, luego sube en el año 2021, luego baja, y lo cierto es que al final lo que tenemos entre el año 2019 y hoy de devaluación post 2019 es solo, digo solo, es solo del 15%, porque tenemos la sensación de que la tasa de cambio ha subido mucho, pero sí ha subido mucho, es cierto, en algunos momentos, pero en realidad el promedio no ha sido un promedio tan dramático. Lo que sí ha sido sin duda dramática ha sido la volatilidad. Es muy difícil hoy en día para una persona que administre una compañía decidir muy bien cuándo monetizar las ventas o decidir cuándo pagar lo que importa, porque realmente la volatilidad mensualmente, la volatilidad semanalmente es inmensa. Y en eso, digamos, va a haber un albur y una incertidumbre con la cual tendremos que vivir mientras tengamos, digamos, un mercado tan relativamente pequeño que no permite estabilizar la tasa de cambio, por ejemplo, con instrumentos de futuros o con forwards que pudieron eventualmente tener en forma masiva y que terminaran, como sabemos los economistas, generando esa curva LM en donde tenemos a los especuladores nivelando los precios, en este caso el precio de la tasa de cambio. Con esto dicho, quizá, digamos, la muy buena noticia sí es
que por supuesto el incremento en el precio del petróleo genera unos efectos importantísimos para las finanzas públicas y un efecto importantísimo para las regalías, es decir, las finanzas públicas del gobierno central y las finanzas públicas de los gobiernos, regionales o de las regiones. Ustedes saben, hay una estimación en donde se dice que cada precio de incremento, cada dólar de incremento en el precio del barril nos genera ingresos adicionales de cerca de 130 millones de dólares. Y entonces la pregunta es, bueno, ¿y cuál es el efecto sobre toda la economía? Pues bueno, dependerá de hasta dónde llegamos allá, pero lo que sí les podemos decir a ustedes es que el marco fiscal de mediano plazo tiene en cuenta, digamos, estas proyecciones. ¿En dónde? El precio del petróleo, especialmente el del Brent, que es lo importante para nosotros, como saben, está en $63. Para el año 2022 está en 63.5. Esto significa que cada dólar que esté por encima en promedio durante el año nos va a generar una situación muy valiosa para un par de variables que necesitan tener de un oxígeno especial, como son las variables relacionadas con el déficit fiscal y las variables relacionadas con el déficit de la cuenta corriente. Claro, el déficit de la cuenta corriente relacionada, por supuesto, con lo que entra y sale, es muy alimentado, por supuesto, por las importaciones y las exportaciones y el déficit fiscal. De hecho, fíjense ustedes, a pesar de que creíamos en un momento dado que Colombia iba a tener una situación fiscal que iba a desmejorar y se iba a deteriorar significativamente, lo que tenemos es que realmente entre la reforma fiscal que se hizo el año pasado, donde la ANDI tuvo una participación pues muy activa, y lo que ha venido sucediendo en términos de la realidad de los commodities, hemos tenido un déficit fiscal que se ha venido reduciendo en medio de un mundo convulsionado, en medio de un mundo en el cual los estados, todos o la mayoría de los estados están teniendo dificultades para financiarse. Y por otro lado, vean ustedes lo que sucede, que es el ejercicio de las barras que aparece allí, en donde arrancamos con un déficit del 2.99% en el año 2010, hoy en día está en 4.90 y esperaría uno que se mejorara significativamente en la medida en que tengamos mayores exportaciones petroleras. De manera que este va a ser el efecto, de alguna forma, del sector hidrocarburos y va a ser el efecto de esa decisión que podamos tener nosotros de poder seguir fortaleciendo al mismo, lo mismo que el sector minero, pero además, sobre todo, demuestra la importancia vital que tiene este sector para el funcionamiento de toda la economía, la importancia vital que tiene todo el sector para el funcionamiento de las finanzas públicas, para el funcionamiento de las variables macroeconómicas. Estas son fuentes, por supuesto, Banco de la República y y el Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Ahora, hablemos un poco más de lo que está sucediendo en el sector y hablemos un poco más de las oportunidades que tenemos y de qué tamaño estamos hablando. Este dato, y les voy a pedir que lo quiero presentar sobre todo en términos relativos, y quiero que no lo comparen, por favor, con el slide siguiente, porque este está hecho a precios constantes del año 2015. Es un dato en donde dice que el sector minería, hidrocarburos y energía, la suma de los tres sectores, suma el 7.3% del Producto Interno Bruto colombiano. Es decir, para el año 2015 estamos hablando de una cifra de cerca de 67.4 billones de pesos, 7.3%. Dice también esta cifra que esos tres sectores produjeron el 21% de los impuestos pagados por las personas en Colombia, es decir, un quinto. Por las personas jurídicas en Colombia. Es decir, un quinto de los impuestos pagados por empresas en Colombia lo pagan estos sectores. Minería, que produjo cerca de 12 billones, hidrocarburos, que produjo 38.4 billones, y energía, que produjo 16.1 billón de pesos. Este dato es el promedio entre el año 2018 y el año 2020, el de los impuestos, para que lo tengan ustedes presente. Pero son muchas otras los indicadores que pudiéramos ver en términos de poder entender cuál es el peso relativo y la importancia del sector. Fíjense, por ejemplo, desde el punto de vista de inversión extranjera, la minería ha representado el 14.6% de la inversión en el año 2021, representó el 14.6% de la inversión extranjera. En hidrocarburos estamos hablando de 8.5%, en electricidad, agua y gas estamos hablando del 9.8%. Fíjense ustedes, hablando del total
de las inversiones que se han realizado allí. Estamos hablando de una cifra es cerca de 3.100 millones de dólares durante el año 2021. Desde el punto de vista de las finanzas territoriales, y todos los que somos del territorio lo sabemos, o los que somos de provincia lo sabemos, y sabemos la importancia que tienen para poder financiarse. Estamos hablando de que la minería le dio durante el año 2021, o le transfirió durante el año 2021 1.9 billones de pesos esos son pesos, 1.9 billones de pesos a las regiones, y los hidrocarburos le transfirieron 6.4 billones de pesos. Es decir, estamos hablando casi de un punto del PIB en total. Estamos hablando de 8.3 billones de pesos transferidos directamente a las regiones para que las regiones hagan sus inversiones y decidan cómo hacerlas. Mejorable, claro que sí. Con algunos temas en términos de ejecución, claro que sí. Con algunos temas en términos de seguimiento, claro que sí. Pero recursos absolutamente necesarios. Luego, en términos de exportaciones, nos damos cuenta allí, la minería representa el 23% con 9.5 billones de dólares, y los hidrocarburos 32.6 billones de dólares, 32.6% con 13.5 billones de dólares. La suma de esos dos nos están dando cerca de 22 billones de dólares para un país que exporta, lo sabemos, algo entre 42 y 50 billones de dólares anuales. De manera que prescindir de esto, imposible. Reconocer la importancia que tiene en términos del tamaño de la economía, claro que sí. Un ejercicio que nos gusta hacer a nosotros en la ANDI es el tratar de entender cuáles son los efectos en términos de encadenamientos. ¿Qué significa eso? Tratar de entender cuánto le compra a otros sectores y tratar de entender cuánto le vende a otros sectores. Este dato, y por eso digo que la cifra, y por eso hice la aclaración respecto del año 2015, hace 2 o 3 slides, este dato es el dato del año 2020, que es el que tenemos disponible en términos de cuentas nacionales del DANE. El sector, la cadena minero-energética, le compra a proveedores de la economía cerca del 7.6% del PIB, 75 billones de pesos. Ustedes ven aquí, servicios de apoyo a la agricultura, caza, pesca, minería y servicios públicos. Ahí está minería, el 22 billones. Electricidad y gas, 18. Servicios de transporte y pasajeros, 13. Productos, hornos de coque, refinación de petróleo y combustible, 10. Petróleo crudo y gas natural y concentrados, 6.5. Servicios de soporte, mantenimiento, servicios financieros, servicios de apoyo, otros servicios profesionales, servicios de la construcción, servicios jurídicos y contables, servicios de distribución de energía y maquinaria. Y aquí estamos hablando entonces de los encadenamientos, como decimos nosotros, hacia atrás. Por eso el titulito rojo arriba, los cuánto compra el sector y cuánto vende el sector. Aparece aquí y aparece, también estamos hablando de cerca de 51.1 billones de pesos, unos 5.1 del PIB, y cuánto le vende a otros sectores locales. Ahí no están las exportaciones, sectores locales. Son productos que son necesarios para que los sectores de la economía funcionen. Son productos que son necesarios para que, por ejemplo, en términos de generación eléctrica, o en términos de coquización, o de fabricación de productos metalúrgicos, o de construcción de carreteras, de vías, o de construcción y edificaciones, o la elaboración de azúcar, o la ganadería. En realidad lo que tenemos entonces es un sector que está en la médula del funcionamiento de la economía, haciendo una gran cantidad de compras a los proveedores y generándole una cantidad de productos necesarios a la economía para que funcione. Ahora bien, hay un mensaje que yo quiero traer, porque es un mensaje que hemos venido construyendo, y es un mensaje que además es muy potente. Yo estoy convencido de que si somos buenos de trabajar en esta narrativa bien, en la venta del mensaje, en la promoción del mismo, puede ser quizá una de las mayores fuentes de competitividad para nuestra economía, quizá la más importante que hayamos identificado en muchos años. Si uno le da, ¿este es? No, aquí está. Si uno le da una mirada a la huella de carbono de Colombia, yo le voy a pedir que piensen en 2 cosas.
El tema de huella, o en dos o tres cosas. La huella de carbono es sin duda alguna una de las variables que más mide hoy en día la sociedad. La sociedad quiere tener una menor huella de carbono. Esa fue la discusión en Glasgow en la COP26, ahorita en el mes de octubre. Esa fue la discusión. ¿Cómo hacemos para bajar la huella de carbono? ¿Cómo hacemos para bajar nuestras emisiones? Esa es la gran pregunta de la humanidad hoy en día. Primer elemento. Segundo elemento, ¿cómo eventualmente la sociedad va a medir eso? Lo va a medir de muchas formas. Va a haber indicadores seguramente multilaterales, va a haber entidades certificadoras, pero el consumidor sin duda va a terminar diciendo, bueno, ¿y esto que me estoy consumiendo qué huella de carbono genera? Segundo elemento. Tercer elemento, los principales generadores de huella de carbono en la producción de productos son dos: la generación de energía y el transporte. La generación de energía y el transporte. Pues bien, si eso es así, ¿cómo puede hacer una compañía para bajar mucho la producción de su huella de carbono? Pues de dos formas: teniendo energía muy, muy limpia, teniendo energía muy, muy competitiva desde el punto de vista de generación de emisiones de CO2 y eventualmente menor huella de carbono relacionada con el transporte. Bueno, algunos hechos concretos son los siguientes. Colombia tiene la novena huella de carbono, la novena matriz de generación más limpia del mundo. Y la tenemos porque tenemos justamente, voy a irme adelante un segundito, porque tenemos esta estructura de generación energética. Porque tenemos una estructura donde la energía hidro o de fuente hídrica que hemos construido por años, 50 años, 60 años de plantas de generación hídrica que quizás no serán repetibles y que quizás si comenzáramos hoy en día no lo pudiéramos hacer y que quizás si otros países lo quisieran hacer no lo iban a poder hacer. Se ve además acompañada por una realidad muy fuerte, y es que Colombia tomó la decisión de seguir limpiando su matriz. Y cuando uno ve todos los esfuerzos que hay en energías renovables no convencionales en Colombia, uno lo único que le va a producir es que esa matriz que está acá se va a terminar limpiando muchísimo más. Entonces, si nosotros somos hoy en día la novena y la vamos a limpiar muchísimo más, seguramente cualquier producción que se haga en nuestro país, con la energía que tenemos en nuestro país, va a ser una energía muy limpia. Y si uno quisiera medir este control remoto, qué huella de carbono tiene, pues seguramente va a terminar diciendo, bueno, en qué país se produjo, con qué energía se produjo y cuánto se gastó en transporte. Y esa va a ser la conversación que se va a dar. Y si los consumidores del mundo terminan, como van a terminar, tengo la certeza, midiéndole la huella de carbono a cada uno de sus productos, en realidad la oportunidad que va a tener un país como Colombia de poder generar ventajas competitivas frente al consumidor internacional va a ser gigantesca. Un indicador que a mí me gusta mucho mostrarles porque es muy, muy disidente es el indicador que produce el Banco Mundial alrededor de cuántos kilogramos de CO2 se emiten a la atmósfera por cada producto, por cada dólar de PIB que se produce. Y lo voy a decir de esta forma: por cada dólar de PIB producido, Colombia emite 107.8 gramos de CO2 por cada dólar. O si lo quieren volver kilos, por cada $1.000 se producen 107 kilos de CO2 que se emiten a la atmósfera. ¿Cómo se compara esto con el resto de países? Bueno, un país como Chile emite 186.5, un país como Uruguay, relativamente pequeño, en donde quizás las capacidades de producción energética no sean tan altas, es 86, Argentina 171, Brasil 138, México 184, Estados Unidos 242, allá tenemos a Australia 268, la India 268 y la China 474. Es decir, el mismo producto producido en Colombia produce una cuarta parte o menos, o emite una cuarta parte o menos de CO2 que el que se produce en un país como la China.
Esto se va a tener que convertir sin duda alguna en una de las grandes oportunidades competitivas de nuestro país. Vean ustedes, Alemania 155, España 135, el Reino Unido 114, Japón 209. Y cuando uno ve, digamos, las emisiones totales en nuestro país versus el resto de países, por acá está Colombia con 90.252 toneladas de CO2 a la atmósfera. Eso son toneladas métricas totales de CO2 por país. Realmente somos uno de los países que menos produce, pero además nuestra energía tiene capacidad de producir muchas cosas con muy poco CO2 emitido. Inclusive cuando uno hace el análisis, digamos, y en este gráfico que tenemos acá, cómo los diferentes sectores producen, nos encontramos con que el gran productor seguramente es tierras forestales y deforestación. El segundo quizás sea pastizales, transporte, tierras de cultivo, emisiones de CO2, ganado, tratamiento y eliminación de aguas residuales. Ahí tienen ustedes, inclusive aquí uno ve combustibles sólidos, petróleo y gas natural. Y es muy interesante ver cómo este sector en particular, si ustedes se dan cuenta, en combustibles sólidos, en gas natural, realmente participa con niveles relativamente bajos, muy, muy bajos en términos del CO2. Ahora, Colombia además se ha tomado en serio este ejercicio, es un ejercicio en donde quiere seguir transformando y quiere seguir cambiando su matriz, y ustedes se dan cuenta cómo la meta que inclusive se había puesto para el año 2030 seguramente se alcance en el año 2024, aquí tenemos el año 2022, pero vean ustedes cómo la térmica, cómo la hidráulica termina siendo el 60%, será el 58%, porque las no convencionales irán aumentando, que son las líneas que aparece en rojito aquí, y ustedes se dan cuenta cómo va creciendo para ser el 16%, para ser el 17% y para crecer luego hasta el 43%. La verdad es que la oportunidad que tenemos es gigantesca, se están tomando las decisiones correctas. Yo siento, y lo digo realmente con gran reconocimiento, que este gobierno ha hecho unos avances importantísimos en términos de reglamentación, de regulación, pero también en términos de capacidad de generar los incentivos correctos para que el sector empresarial tome las decisiones que toca. Adicionalmente, a pesar de que el sector es un sector con una huella tan baja, se han tomado las decisiones y es uno de los primeros sectores que tiene un plan integral de gestión para el cambio climático. Y aquí simplemente lo que tenemos son como una descripción de cuáles son las decisiones que se han tomado hasta ahora. Y adicionalmente hay que decir que, claro, la minería será también un protagonista muy importante en términos de la transición energética del mundo, en términos de poder entender cómo los vehículos eléctricos tienen una necesidad de minerales que se producen en nuestro país, bueno, algunos en nuestro país, o eventualmente genera alternativas para generación de energía que terminan utilizando una gran cantidad de los minerales que producimos hoy en día. Es decir, aquí lo que estoy diciendo y estoy reafirmando fue lo que dije al principio de la conversación. Este sector es el protagonista de la transformación energética. Este sector es el que tiene que estimularse. Este sector es el que tiene que generar nuevas alternativas. No gratuitamente estuvimos la semana pasada en Reficar el doctor Felipe Bayona aquí presente, haciendo el lanzamiento del hidrolizador, ¿el nombre? Electrolizador, el electrolizador que nos permite producir el hidrógeno que eventualmente se está utilizando con base en los flujos de la refinería, o estuvimos más tarde en Promigas viendo cómo el electrolizador de Promigas está inyectando el hidrógeno a la red de gas natural. Realmente aquí vamos a tener los mayores hechos, los hechos más importantes, los hechos más importantes relacionados con la transformación energética. Ahora, a pesar de todo esto, el sector está lleno, por supuesto, de mitos que tenemos que trabajar y que tenemos que luchar contra ellos. Tenemos el mito, por supuesto, de que el sector es el mayor responsable de la deforestación. Esto pues no es cierto, porque la verdad es que la extracción de minerales ilegales, la tala de bosques, las conversiones de áreas agropecuarias y los incendios forestales son los mayores protagonistas de la deforestación. Otro mito es el de que aquí se produce la extracción ilícita
que la extracción ilícita de minerales es considerado minería. Nosotros no lo consideramos minería. Realmente minería para nosotros es el ejercicio legal, el ejercicio que se hace con cumplimiento de las normas. Así como el contrabando no es comercio, como los cultivos ilícitos no son agricultura y como la falsificación de medicamentos y cosméticos y otros productos no es un representante de la industria farmacéutica, pues por supuesto la extracción ilícita de recursos no es la minería de la cual estamos hablando nosotros y no se puede confundir. Respecto del uso del agua, fíjense ustedes cómo es el agua, cómo se utiliza el agua de acuerdo con, con los diferentes sectores, o fíjense ustedes cómo eventualmente los distintos sectores utilizan el agua, el pecuario, la agricultura, la piscicultura, el uso doméstico, servicios, industria, energía, hidrocarburos y minería, cómo lo utilizan en todo el espectro nacional. Y cuando hablamos de la huella hídrica sur, es decir, del agua que no se reinyecta al sistema, que se va a aumentar ahora muchísimo con las nuevas medidas que tomó el gobierno nacional, fíjense ustedes cómo el sector agropecuario y piscícola tiene una huella significativamente mayor que incluso el sector energético, o que la industria, o que la minería, o que los hidrocarburos, en donde tenemos unos niveles realmente bajos. El mito de que aquí es facilísimo conseguir una licencia, bueno, no se lo tengo que decir a ustedes, pero sin duda, si algo hacen las autoridades ambientales en Colombia es hacer un trabajo muy estricto, un trabajo muy riguroso, que a veces inclusive consideramos nosotros un trabajo pesado para conseguir, pesado, difícil, lento, para conseguir licencias. En realidad en Colombia tenemos una gran cantidad de entidades y tenemos una normatividad que hace que este ejercicio es un ejercicio especialmente riguroso, inclusive comparado con otros sectores o con otros países. Y por último decirles para ir terminando que desde la ANDI tenemos una gran cantidad de escenarios en los cuales participamos en el sector, una gran cantidad de escenarios en los cuales participamos en el desarrollo del mismo, en la reglamentación, en el desarrollo de nuevas oportunidades. Tenemos, como ustedes saben, varios comités en los cuales estamos íntimamente ligados con el sector, como es el caso del comité cerámico, sector de ladrillos, la industria química, Fedemetal, grandes consumidores de energía y gas. Adicionalmente trabajamos en el área de competitividad, en desarrollo sostenible, en agricultura, en asuntos, por supuesto, en innovación y emprendimiento. Y tenemos hoy en día, además, y esto es lo que quería luego mencionar, tenemos hoy en día una magnífica noticia y es la creación de una nueva cámara que la estamos haciendo con Naturgas, una cámara compuesta por la ANDI más Naturgas, que es la que va a ser que es una cámara de hidrógeno, en donde básicamente nos vamos a dedicar en forma seria, en forma profesional, en forma responsable, con gran ilusión, con la idea de que podemos generar muy buenas soluciones alrededor del hidrógeno. Decidimos hacer una alianza con nuestro gremio muy cercano, Naturgas, y decir vamos a trabajar todos juntos. Para que ustedes sepan que ahora lo vamos a lanzar formalmente, tenemos ya 19 empresas que son parte de esta cámara. Ahora en conversación con en los pasillos sabemos que ya no van a ser 19 sino 20, pero bueno, tenemos que concretar esa 20ª empresa para que unidos entre todos podamos nosotros dedicarnos a explorar y a materializar todas esas oportunidades que tiene nuestro país en términos de hidrógenos, en términos del hidrógeno. Como reto importante, para dejar algunas ideas en su mente, el reto mayor que tenemos es el de garantizar el abastecimiento y la competitividad del sector minero energético del país, buscando asegurar la capacidad de abastecimiento, aumentar las reservas internas con más campos productores que mitiguen la caída de campos en declinación, interconectarla con mayor confiabilidad, especialmente el gas de la costa atlántica con el interior del país, asegurar la ejecución oportuna de proyectos identificados en planes de abastecimiento, generar informes de seguimiento y control que le permitan a las compañías hacer ejercicios de planificación serios y ejercicios de planificación confiables. Con la UBME esperamos y aspiramos a que se pueda modificar el esquema de planeación para que la UBME identifique en el plan de abastecimiento todas las acciones necesarias para poder interconectar especialmente las reservas 2P y 3P, que eventualmente se van identificando en diferentes lugares, pero para las cuales hay que generar interconexión y tenemos que buscar formas de sacarlas. Desde el punto de vista de infraestructura energética, por supuesto, nosotros hacemos recomendaciones respecto de
agilizar la revisión en términos de documentación y expedición de licencias ambientales, que tengamos un periodo de planeación más largo para que podamos identificar proyectos de mediano y largo plazo que de alguna forma en los cuales la licencia ambiental y la consulta previa terminan siendo fundamentales o terminan siendo vitales en términos de lograr el proyecto, la viabilidad del proyecto final. Pedimos que haya una generación de informes periódicos de conocimiento público para que, sobre la evolución de la infraestructura para que los agentes puedan tomar sus decisiones con datos y con información confiable. Por supuesto está el tema de la seguridad, especialmente en algunas regiones en las cuales pues, se han venido presentando problemas y en los cuales digamos la presencia del sector empresarial dependerá de la capacidad que tengamos de operar desde el punto de vista de la presencia personal, de la seguridad personal y de la seguridad, por supuesto, de los activos de las organizaciones. Un capítulo especial, por supuesto, merece eh, la discusión alrededor de consulta previa, asuntos indígenas y obras por impuestos. En esto inclusive nosotros pretendemos y queremos y creemos que hay una oportunidad muy muy grande para poder trabajar con el Ministerio del Interior más, con el Ministerio de Hacienda más, con las autoridades locales para que, por ejemplo, en términos de obras por impuestos, y para esto debo decir que nosotros enviamos una comunicación hace pocos días al CONFIS para que haya una ampliación del cupo para obras por impuestos de la zona SOMAC de alrededor de 500.000 millones de pesos. Eh, Estamos nosotros proponiendo que haya estamos a la espera de que se regule el proceso de consulta previa, una discusión que Colombia realmente ha tenido pendiente desde hace varios años, pero que sin duda alguna sería una fuente de certidumbre y una fuente de tranquilidad para poder planear y para poder realizar nuestras actividades empresariales. Bueno, los recursos, se requieren recursos presupuestales durante la transición entre un gobierno y otro para asegurar que no vaya a haber meses perdidos y que no vaya a haber un tiempo perdido durante la transición de las dos administraciones y que logremos que los procesos sigan adelante. Hemos sugerido y hemos pedido que se fortalezca la Dirección de Asuntos Indígenas de forma que se pueda contar con ese instrumento de conversación y ese instrumento de diálogo social y de ejecución en forma ágil y que no haya limitación en términos de recursos. El reconocimiento de nuevas autoridades y de especialmente, digamos, de nuevas comunidades debe contar con un ejercicio de armonización que es necesario para evitar, digamos, las sorpresas de que aparecen en un lado comunidades y luego aparecen otras y que luego una fue reconocida en un momento dado. Se requiere de la articulación entre la dirección de la Autoridad Nacional de Consulta Previa y la ANLA para que se pueda aplicar el concepto de determinación de zona de influencia en los estudios de impacto ambiental. Y respecto respecto de este gobierno y las acciones para los próximos meses, nosotros hemos sugerido o hemos solicitado y creemos que valdría la pena trabajar en estos 5 frentes que aparecen aquí relacionados con la cláusula de arbitramiento para el contrato onshore, en que la ANLA pueda, en que la ANH extienda el plazo al año 2023 para solicitar la acreditación de obligaciones relacionadas con el Acuerdo 10 del año 2022, en que se permita la utilización de pólizas de seguros como instrumento adicional a cartas de crédito en los contratos, en que se finalice la modificación de la resolución 182 que regula los cambios menores y en que evidentemente ojalá se pueda trabajar con el Ministerio del Interior en la capacitación de gobiernos regionales respecto de la Ley de Seguridad Ciudadana. La verdad es que tenemos una gran cantidad de temas. El sector es suficientemente importante. Me tomé bastantes minutos en hacer toda esta exposición, pero es una exposición que de alguna forma nos pone en contexto todo lo que tenemos por delante. Y repito, entendiendo que las oportunidades que tenemos son gigantescas, que hay que trabajar mucho, que los sectores son inmensos, que su impacto sobre la economía son grandísimos y como decía desde el inicio, en que acá están los protagonistas de la transición energética y que la transición energética se va a lograr sí, solo sí. Este sector es un sector robusto, confiable, un sector que puede realizar sus actividades, realizar sus negocios y realizar sus
sus planes y sus presupuestos en forma clara, en forma conocida, por lo que todos los esfuerzos que se hagan en generarle certidumbre jurídica, en generarle certidumbre de operación, serán valiosos y serán bien recibidos. Esperamos que tengamos 2 muy buenos días de conversación. Va a haber cosas muy interesantes durante estos 2 días. Les agradezco a todos su presencia. Bueno, ya tenemos el salón bastante poblado a esta hora. Y espero que estos 2 días sean días supremamente útiles para todos ustedes. Les agradezco mucho por estar aquí y gracias por oírme el día de hoy. Gracias, doctor Bruce, por sus palabras. Y a continuación quiero invitar al doctor Miguel Lotero, viceministro de Energía, para que me acompañe aquí en el escenario. Adelante. Especial a todos los asistentes, a las empresas que nos acompañan, a las agremiaciones que nos acompañan. Creo que este es un sector que es trabajo de ustedes, de una industria que está comprometida y de un sector también, un regulador y un sector público que trata de poner reglas de juego claras y transparentes para que ustedes hagan ese juego. Quiero iniciar esta presentación con esta frase: la transición energética es un compromiso con el planeta y con la humanidad. Esta frase la digo porque en el ambiente que estamos hoy parece que la transición energética fuera una propuesta de algunos, fuera un discurso de algunos. Y hoy lo que queremos decirles es: la transición energética no es un invento de nadie. La transición energética es un compromiso y en Colombia lo decidimos asumir. Ese compromiso lo decidimos asumir con hechos. Ese compromiso con la humanidad se refleja en las tendencias que ya Bruce profundizó, pero que yo básicamente resalto en estos puntos. La demanda mundial de energía ha aumentado alrededor de un 3%. En el año 2021 se invirtieron alrededor de 755 billones de dólares en la transición energética y el 60% de las inversiones en la transición energética proyectadas entre 2022 y 2025 van a ser destinadas a energías renovables y a electrificación. Esto sumado con las proyecciones que tiene la Agencia Internacional de Energía, donde vemos que en un escenario, digamos, de carbono neto, observamos un despliegue de las energías renovables que exige inversiones superiores a los 1.200 millones de dólares para el año 2050 en el escenario de carbono cero neto que ha proyectado la Agencia Internacional de Energía. Nosotros cuando llegamos en el año 2018 al gobierno nacional, teníamos un sector de la transición energética incipiente que estaba avanzando, ya había unas señales muy claras, una columna vertebral que era la ley 1715, teníamos solamente 2 proyectos de energías renovables que sumaban alrededor de 30, 28 megavatios y teníamos unas reglas y unos incentivos que requerían ser reforzados y mejorados. Nosotros veíamos ese año 2018 como un amanecer en términos de transición energética. Y esto nosotros lo hicimos y avanzamos, repito, no con discursos, lo hicimos con hechos. Y hoy quiero compartir que el gobierno del presidente Iván Duque y particularmente lo que nosotros hemos hecho en transición energética no ha sido simplemente un discurso que hemos puesto sobre la mesa, una discusión que hemos tenido con ustedes en la industria.
Lo hemos hecho con hechos conjuntamente, reglas claras, repito, y acciones claras de parte de ustedes, la industria. Hoy quiero compartir con ustedes 13 hechos en materia energética que nos dan cuenta que la transición energética es un compromiso que nosotros, los que estamos aquí, decidimos asumir. Primero, nosotros diseñamos un marco regulatorio claro, atractivo y eficiente para dinamizar este sector. ¿Cómo lo hicimos? Por lo menos podemos contar dos instrumentos principales que nos permitieron activar la regulación que ya teníamos clara en la Ley 1715, que fueron nuestro Plan Nacional de Desarrollo, nuestra Ley de Financiamiento. En el Plan Nacional de Desarrollo dimos una señal muy importante donde dijimos que entre el 8 y el 10% del portafolio de los comercializadores de energía eléctrica tenía que estar compuesto con energías renovables y, por supuesto, un tercer elemento que fue absolutamente novedoso y sellador, digamos, de ese gran hito regulatorio que nosotros hemos dado, que fue la nueva Ley de Transición Energética, donde dimos señales de nuevas tecnologías y reforzamos nuestros incentivos tributarios, donde más adelante vamos a hablar de ellos. También, importante, una cosa transversal como sector, la ley de cambio climático, una ley discutida en el Congreso, pero que puso a nivel de la ley, a nivel del Congreso, no solamente de una política pública del gobierno, nuestros objetivos de carbono neutralidad y nuestras metas de desarrollo sostenible y nuestro compromiso nuevamente con el planeta y con la humanidad. Teníamos una misión de transición energética que empezamos a trabajar desde el año 2018 cuando llegamos al gobierno nacional, concentrada en 5 focos para mejorar: 1, la competitividad; 2, definir qué papel jugaban los hidrocarburos y particularmente el gas en la transición energética; 3, una cosa muy importante, la tecnología puesta a favor de la transición energética y de cómo íbamos a digitalizar nuestro sector energético; 4, nuestro cierre de brechas, cómo íbamos a hacer esa transición mucho más justa; y 5, una revisión importante de nuestro marco institucional y de las reglas de juego y de la arquitectura que necesitábamos como sector. Tercer elemento importante para cerrar ese ambiente regulatorio importante, nuestra ley de gas, una ley que fomentó este energético en su uso y su masificación y que además selló la importancia que tiene este energético en el cierre de brechas en las familias, en la mejora de su salud y en el acceso a muchos recursos que se derivan de la utilización de este importante energético. Segundo hecho, diseñamos un programa de subastas que nos permitió masificar la energía renovable no convencional. Hicimos 2 subastas exitosas de energías dedicadas a las energías renovables no convencional y una subasta de cargo por confiabilidad. En esas primeras subastas dedicadas a energías renovables no convencionales, podemos decir que asignamos en una primera subasta alrededor de 1.300 megavatios de capacidad instalada que hoy ya tienen compromisos, muchos de ellos ya están en construcción y próximos a ser instalados, y en una segunda subasta asignamos alrededor de 800 megavatios de capacidad instalada, proyectos que ya están, muchos de ellos en ejecución, muchos de ellos en su cierre financiero y que en su totalidad, digamos, podríamos decir que superaron los 2.2 billones de dólares en la primera subasta, alrededor de 3.3 billones de pesos en esa segunda subasta, con importantes cifras para el desarrollo del empleo regional, como están ubicados esos proyectos a través de todo nuestro país. Segundo, una subasta de cargo por confiabilidad, donde le pudimos decir al país que aseguramos la demanda de energía eléctrica para estos efectos. En esta subasta que hicimos en 2019, asignamos 2 proyectos de energía solar que alcanzan los 238 megavatios, 5 proyectos de energía eólica que superan los 1.000 megavatios de capacidad instalada, y podemos decir que el gas se consolidó como el energético de respaldo en la transición energética. Todas las plantas térmicas que asignamos en esa subasta fueron con tecnología de gas natural. Tercer hecho, la transición energética no tiene techo. A pesar, digamos, de
que dimos un impulso, una señal centralizada con nuestras subastas de largo plazo, con nuestras subastas de energías renovables dedicadas a este tipo de tecnología, podemos decir que la energía renovable en el país despegó. Podemos ver en su imagen que tienen al lado izquierdo una imagen de cómo solamente teníamos 2 proyectos de energía renovable no convencional que sumaban alrededor entre 28 y 30 megavatios. Y hoy podemos decirle al país que tenemos proyectos de energía renovable regados por todas nuestras regiones, con una capacidad instalada que hoy podemos decir que superan los 725 megavatios, es decir, multiplicamos por 50, y el plan que tenemos con los compromisos que hoy ya hay asignados, podemos decir que esa capacidad instalada que teníamos en 2018 se va a multiplicar por 100. Cuarto hecho, le podemos decir al país que estamos en las tendencias de las nuevas tecnologías. Primero, tenemos ya un sistema asignado, primera subasta de sistemas de almacenamiento a gran escala asignada por la Unidad de Planeación Minero-Energética, un sistema de almacenamiento a gran escala que va a estar ubicado en el departamento del Atlántico, con 50 megavatios de capacidad instalada para atender restricciones de la red, para mejorar el servicio de energía eléctrica de los habitantes de la costa atlántica. Entra en operación el 30 de junio del año 2023 y por supuesto va a permitir, como ya lo dije, más confiabilidad del servicio de energía eléctrica a los habitantes de la región Caribe. Quinto hecho, nada más la semana pasada estuvimos aquí en Cartagena, en Ecopetrol, en la refinería y en las instalaciones de Promigas con el presidente de la República, inaugurando los 2 primeros pilotos de hidrógeno. Tan solo en el año 2021, en el mes de septiembre, habíamos dado una señal importante de lanzar nuestra hoja de ruta del hidrógeno y hoy, en marzo del 2022, ya 2 empresas con solo esa señal han tomado la decisión de avanzar hacia ese camino. Ecopetrol y Promigas, Ecopetrol con hidrógeno verde, por supuesto, para toda su operación industrial en la refinería, donde va a poder tener un hidrógeno mucho más limpio al servicio de toda su operación industrial en las diferentes operaciones que tiene la refinería. Y por supuesto Promigas inyectando también hidrógeno verde en la red, en nuestro sistema nacional de transporte, donde este piloto, en la medida en que se pueda ir escalando, los colombianos vamos a poder consumir un gas natural mucho más limpio en nuestros hogares y en nuestras industrias. ¿Y por qué es importante el hidrógeno? Colombia tiene un potencial importante en hidrógeno, toda vez que tenemos un potencial importante en recursos renovables, sabemos la capacidad que tenemos de recursos renovables en toda la costa atlántica y alrededor de nuestros valles del río Cauca y del río Magdalena. Tenemos una ubicación geográfica privilegiada que nos puede convertir en un momento dado en un hub internacional para poder suministrar este importante energético a diferentes partes del mundo. Y por supuesto también tenemos unas metas ambiciosas de carbono neutralidad que nos pueden llegar o que nos van, por supuesto, a llegar a comprometer para masificar la producción de este energético en nuestro país. Sexto, ya tenemos una hoja de ruta de energía eólica costa afuera. Una hoja de ruta de energía eólica costa afuera donde contamos con apoyo de la banca multilateral y ese apoyo de la banca multilateral se tradujo en una hoja de ruta que nos permite afirmar que tenemos un potencial solamente en la costa Caribe, en un escenario de bajo despliegue de este tipo de tecnología superior a los 50 gigavatios. Hoy ya también con esa hoja de ruta tenemos movimientos importantes en la industria. La ciudad de Barranquilla y una empresa danesa ya firmaron un memorando de entendimiento para el desarrollo de estas tecnologías. Hay también otras empresas interesadas con capacidad de conexión en la red en nuestro sistema interconectado nacional para poder seguir avanzando hacia estos proyectos. Y una cosa muy importante, el Ministerio de Minas y Energía está comprometido con este proyecto, está comprometido en viabilizar estas inversiones y lanzada nuestra hoja de ruta vamos a poner
nuestra primera ronda de adjudicación de áreas de energía eólica costa afuera antes de que se acabe el gobierno del presidente Iván Duque, lo cual va a ser una señal importante para este desarrollo y para respaldar el compromiso que han tenido las empresas, la ciudad de Barranquilla y las demás interesados en este importante proyecto. Séptimo hecho, la geotermia llegó para quedarse, llegó para diversificar aún más nuestra matriz energética y es un link perfecto entre el sector de hidrocarburos y el sector de energía eléctrica. En términos de geotermia, ya tenemos 2 pilotos que está desarrollando la empresa Parex en el departamento del Casanare. Ecopetrol en su pipeline de energía renovable tiene también incorporado la geotermia como uno de los puntos importantes, aprovechando el conocimiento que tiene del subsuelo, aprovechando el conocimiento que tiene de su sector de hidrocarburos, y creemos que esta puede ser una variable importante que va a jugar en el desarrollo y en la diversificación de nuestra matriz energética. Octavo hecho, Colombia sigue liderando la carrera de movilidad sostenible por un segundo año consecutivo. Ya vimos cómo fue el comportamiento de las ventas de los vehículos eléctricos en Colombia en los años 2021 y cómo vamos en 2022. El país teníamos una meta de 6.600 vehículos eléctricos rodando por nuestras calles en el Plan Nacional de Desarrollo, es decir, en estos últimos 4 años. Hoy ya hemos superado esa meta. Vamos en 6.800 vehículos eléctricos que ya están rodando por nuestras calles y tenemos la segunda flota de buses eléctricos más grande de Latinoamérica. Pero la movilidad sostenible no solamente es movilidad eléctrica. La movilidad sostenible también incluye el gas natural vehicular, donde tenemos también importantes avances, sobre todo en vehículos de carga, en vehículos de transporte público, en el gas natural vehicular. Tenemos también un importante avance en nuestro desarrollo de combustibles de bajas emisiones como el GLP, donde ya tenemos 6 estaciones de servicio aquí en la costa atlántica, en el suroccidente del país, que están operando con auto GLP. Y por supuesto, algo muy importante que también vincula nuestro sector energético con otros sectores como el de la agricultura y el desarrollo del campo, las mezclas de los biocombustibles. Hoy podemos decirle a Colombia que con un compromiso de campaña del presidente Iván Duque, en el año 2021 pudimos incrementar las mezclas de biocombustibles al 12% con nuestros combustibles líquidos fósiles, una tarea que no ha sido fácil, pero una tarea que seguramente le trae mucho desarrollo a nuestros agricultores, al agro colombiano y por supuesto combustibles mucho más limpios en nuestras ciudades. Noveno hecho, y creo que en eso se enfocó bastante la presentación de Bruce a nivel global, nosotros lo resaltamos a nivel local. El noveno hecho tiene que ver con que iniciamos el camino a cero, no estamos comprometidos con nuestro camino hacia las 0 emisiones netas de carbono al año 2050 y en eso sí que tenemos acciones para contar de manera transversal en nuestro sector, no solamente energético, sino también minero energético, porque somos el primer ministerio de Colombia que somos carbono neutral. También podemos decir que somos el ministerio pionero en desarrollar un plan de gestión integral de cambio climático, donde están vinculadas todas las empresas de nuestro sector minero energético. Y por supuesto ya hay unas señales muy importantes de parte de nuestras empresas, donde tenemos una alianza de carbono neutral del sector eléctrico y una alianza de carbono neutral del sector gas natural, donde han sido importantes toda la participación de la industria. Actualizamos nuestro plan integral de gestión de cambio climático y ya lo había mencionado, pero lo resalto por la importancia que tiene. Subimos a nivel de ley nuestros compromisos de carbono neutralidad, nuestros compromisos con el Acuerdo de París, donde en nuestra ley de cambio climático el año pasado quedaron confirmados estos compromisos, repito, con rango de ley. Décimo hecho, y estos 2 hechos que vienen los quiero resaltar porque cuando hablamos de transición siempre nos imaginamos un megaparque solar, pero cuando hablamos de transición también tenemos que hablar de transición justa, y cuando hablamos de transición justa no solamente hablamos de cómo
la transición justa la tiene que hacer un país en Colombia que tiene muy baja participación en las emisiones de carbono globales, sino cómo le llevamos a nuestros ciudadanos energía confiable, energía segura y le garantizamos el acceso a la energía a nuestros ciudadanos. Y con eso, en este 10º hecho, quiero resaltar que nosotros hemos llevado la energía por primera vez a 73.000 familias en estos últimos 4 años, de las cuales 25.000 se han hecho con energía renovable no convencional, con paneles solares, y alrededor de 42.000 hemos llegado en municipios PEDER, son municipios más afectados por el conflicto. Y esto también tiene que ver, el hecho número 11 que les quiero comentar, también tiene que ver con ese punto de la transición justa. El gas ha mejorado la vida en lo que llevamos del periodo de gobierno de más de 1.3 millones de familias en Colombia. Hoy en día ya son más de 10 millones de familias que en Colombia pueden disfrutar del gas natural por redes, y nos habíamos comprometido que en este periodo de gobierno íbamos a llegar a 1 millón de familias con acceso al gas natural por redes, al gas combustible por redes. Hoy podemos decir que son más de 1.4 millones de familias donde hemos podido llegar con este servicio público y que pueden cocinar de manera más segura, pueden disfrutar, digamos, de la salud en sus casas de manera más segura y no están afectando sus vidas y su salud y la de sus familias con combustibles altamente contaminantes. Hecho número 12, los hidrocarburos. Y en esto, en la discusión, en los discursos que se habla, suena muy poco. Los hidrocarburos sí que son reactivación y seguridad energética para la transición. Nosotros, desde que empezó el gobierno del presidente Iván Duque, en este último periodo de gobierno, reactivamos el sector de hidrocarburos. Se firmaron alrededor de 69 nuevos contratos en las diferentes rondas de asignación que adelantó la ANH, después de un periodo muy importante sin haberse suscrito ni un solo contrato de exploración y explotación de hidrocarburos en nuestro país. 13. Y último hecho, las regalías siguen siendo el motor del desarrollo regional de Colombia. Nosotros podemos decir que con corte al 28 de febrero, el recaudo de regalías para el bienio de 2021-2022 llegó a 10.3 billones, que es una cifra que supera en 122% el estimado que se tenía para el recaudo, que era de 8.5 billones. Y durante el año 2021 podemos decir que se aprobaron alrededor de 1.920 proyectos que van directo a mejorar la salud de los colombianos, el agua potable y el saneamiento básico de los colombianos, y por supuesto a llevar servicios de energía de nuestro sector a las regiones de Colombia. Con esto quiero cerrar y les quiero decir que la transición energética con esto se convierte no en un discurso, se convierte en 13 hechos. Y ahí, doctor Juan Miguel, para que el número suene más bonito, yo creo que le podemos meter 15 hechos más con los 2 de minería: diversificación de nuestra matriz minera y formalización de nuestros mineros en todas las regiones del país, para hacer el recuento completo de 15 hechos del sector minero energético. Con eso quiero cerrar. Quiero decirles que nosotros estamos comprometidos con este sector, como lo vieron. Estamos comprometidos no con discursos, no con palabras, estamos comprometidos con hechos. 13 hechos, 15 con los de minería que les acabé de mencionar, y no podemos parar la inercia que hemos generado. Es un compromiso de todos nosotros dejando una regulación transparente y fuerte para seguir avanzando, y ustedes con el compromiso que ya conocemos, con el compromiso con que han asumido este importante reto que nos va a quedar como legado para todos los colombianos. Muchas gracias. Nuevamente, muchísimas gracias, señor viceministro, por sus aportes y sus palabras. Ahora los quiero invitar
para que vean el siguiente video institucional de la ANDI. Colombia es un país que crece, soportado en la fuerza, la innovación y la visión de su gente. En las empresas que asumen desafíos y sortean la incertidumbre con tenacidad y trabajo. Aquí, aunque cada persona tiene y construye su propia historia, hemos reconocido el valor que habita en la palabra juntos. Por eso, desde 1944, como Asociación Nacional de Empresarios de Colombia, ANDI, nuestra razón de ser ha sido el desarrollo del país y con él el desarrollo empresarial. Esta convicción nos ha permitido liderar cambios importantes a nivel nacional que fortalecen la libre empresa y la competitividad en una democracia participativa. Eso es posible gracias a la articulación entre el sector público y privado, con la academia, el entorno internacional y la sociedad civil. Con el propósito de que nuestra gestión sea cada vez más significativa, en la ANDI adelantamos proyectos e iniciativas a través de 12 seccionales que impulsan el desarrollo regional. Además, con las 32 cámaras y comités sectoriales, apoyamos el fortalecimiento de todos los sectores económicos y con un equipo especializado en 11 áreas transversales que se enfocan en temas estratégicos para la competitividad, la innovación y la sostenibilidad social y ambiental. Complementamos nuestra gestión con otras iniciativas y proyectos de gran valor como la Alianza Latinoamericana Anticontrabando, ALAC, la Estrategia de Equidad de Género, el Centro de Estudios Sociales y Laborales CESLA, la representación internacional en la Alianza del Pacífico, en el US Colombia Business Council, OIT, OCDE, BIAC y AILA, la Mesa Más La Guajira, la Mesa de Hidrógeno y Visión 3030. Lo anterior lo logramos a través de un portafolio de servicios al afiliado para alcanzar la mejor gestión gremial, representación y vocería, información y análisis, asesoría, representación internacional, relaciones empresariales, comités especializados, centro de negocios y eventos. En la ANDI creemos en los empresarios colombianos como posibilitadores de un presente sólido y un futuro aún más esperanzador. Por eso, creemos en el intercambio de ideas y experiencias y los acompañamos en su proceso de crecimiento, con la seguridad de que juntos construimos mejores oportunidades para todo un país. Somos ANDI, somos más país. Y a continuación invito nuevamente al doctor Bruce McMaster, quien nos tiene preparada una muy buena noticia. Adelante. Quiero invitar a Luz Estela Murgas, presidenta de Naturgas, a que me acompañe en el escenario, porque, como les mencionaba en mi presentación de hace un rato, hemos decidido unir los esfuerzos. Luz Estela, adelante. Hemos decidido unir esfuerzos entre Naturgas, nuestro gremio colega y gremio amigo, gremio hermano, y la ANDI y todo el grupo energético de la ANDI para poder crear lo que hemos denominado la Cámara de Hidrógeno ANDI Naturgas. La idea es que podamos ofrecerle un espacio a las empresas que están interesadas en desarrollar, y que ya lo están haciendo, en desarrollar proyectos relacionados con el hidrógeno. La idea es que podamos conversar con el resto de la economía. La idea es que podamos conversar con el regulador, que podamos darle ideas desde el punto de vista de innovación, de emprendimiento y de creatividad al país todo. La idea es que podamos tener un instrumento de transformación y de transición energética muy potente entre las dos organizaciones. Es cierto que hay una muy buena parte de empresas que hacen parte de Naturgas o de la ANDI o hacen parte de las dos organizaciones que están interesadas en ser parte de este ejercicio, 19 de las cuales se encuentran aquí presentes en este momento en la pantalla que ustedes están viendo. Tenemos a TGI, a Enel, Ecopetrol, a EPM, Promigas, Promioriente, Transmetano, CMS, Vanti, Terpel, AES, Golf, Jocol, Zenit,
Drummond, Air Products, Linde, Corona, Air Liquid, que hasta ahora ellos, digamos, son los que están hoy en día. Estamos seguros de que va a haber una muy buena cantidad de compañías que en forma interesada van a querer ser parte del ejercicio. La idea para nosotros es poder ofrecer nuevamente un espacio que sea un espacio valioso, un espacio de transición energética, un espacio de transformación, un espacio en donde podamos nosotros, en función de de nuestros afiliados, que es a quien nos debemos nosotros, poder ofrecer este ejercicio. Quiero darle la palabra a Luz Estela para que se dirija a ustedes respecto de este ejercicio, y vamos ahorita nosotros a firmar el acuerdo entre los dos gremios que será en beneficio de todos nuestros afiliados para poder ofrecer estas alternativas. Luz Estela, gracias. Muchísimas gracias, Bruce. Un saludo especial a todos, al viceministro de Energía, Miguel Lotero, a Felipe Bayón, presidente de Ecopetrol, por supuesto a todos los representantes del sector minero energético que hoy nos acompañan, a los periodistas, por supuesto, un especial saludo. Yo creo que esta alianza estratégica entre la ANDE y la Naturgas que hoy se firma aquí es una muestra de la firme voluntad que tienen estas dos grandes asociaciones para impulsar una real revolución energética en el país, para contribuir a la descarbonización de sectores, como muy bien lo mencionaba Bruce, industrial, de transporte y claramente de la generación de energía. Yo creo que sin duda alguna ha quedado claro y en estos últimos días que el hidrógeno es una herramienta vital y fundamental para reducir emisiones, y eso es lo que lo convierte en un jugador estratégico para acelerar y dar viabilidad también a la transición energética. La Unión Internacional del Gas lo ha dicho, el uso del gas natural, el hidrógeno, el biometano, las tecnologías de captura y almacenamiento de carbono, sin lugar a dudas, van a ayudar y a contribuir a reducir en un 30% las emisiones de gases de efecto invernadero del sector energético. ¿Qué va a pasar en Colombia en los próximos años? En Colombia en los próximos años vamos a generar hidrógeno con gas natural. Yo creo que en parte porque tenemos un potencial importante de reservas en el Mar Caribe y en yacimientos continentales que van a permitir que abastezamos esa industria del hidrógeno con precios competitivos y estables. Tenemos una infraestructura de transporte existente, tenemos una ubicación privilegiada que nos permite tener acceso al Mar Caribe y al Pacífico, y eso nos puede convertir en posibles exportadores a futuro a países como Japón, China, la Unión Europea, Estados Unidos, entre otros. ¿Qué está pasando a nivel internacional? A nivel internacional, ya países como Alemania han asignado más de 9 millones de euros para ser invertidos en infraestructura de hidrógeno, también como parte de todo su paquete de reactivación económica pospandemia. La Unión Europea ya anunció que en julio publica su estrategia sobre materia de hidrógeno, específicamente para determinar cuál es el potencial que tienen y además cumplir con todas sus metas de descarbonización. La Unión Europea aspira que el hidrógeno participe o que pase de participar de un 2% a un 14% de la matriz energética al año 2050. Entonces, el mundo se está moviendo hacia el hidrógeno azul y hacia el hidrógeno verde, y tú lo acabas de mencionar. Aquí no estamos lejos de eso. Promigas y Ecopetrol el viernes pasado iniciaron sus proyectos pilotos de generación de hidrógeno verde con la puesta en marcha de los electrolizadores, y como tú muy bien lo dijiste, que además son electrolizadores que generan hidrógeno a partir de energía solar, y como tú muy bien lo dijiste, Bruce, ya uno de esos proyectos inclusive le inyecta a la red de gas natural de los cartageneros esa pequeña generación de hidrógeno. Luego yo creo que sin duda alguna el sector empresarial tiene una responsabilidad y un compromiso por cumplir esa hoja de ruta, viceministro, que ha trazado el gobierno nacional, y yo creo que es precisamente a través de esta cámara de hidrógeno ANDE y Naturgas que vamos a lograr impulsar la industria del hidrógeno en Colombia, sumando esfuerzos. Ese es casi que nuestro gran insignia, sumando esfuerzos y en medida porque aquí están reunidos generadores, transportadores, proveedores de tecnología y consumidores. Entonces tenemos todo un escenario estratégico para poder adelantar. Yo me atrevería a decir que hay 3 temas fundamentales en el corto plazo y en el inmediato plazo en los que debemos trabajar. Primero, incentivar
la generación de hidrógeno a partir del gas natural e incentivar que lleguen a Colombia las tecnologías de captura y almacenamiento de carbono. 2, promover el uso en vehículos pesados y en industria. Y 3, sin lugar a dudas, brindar una estabilidad jurídica a los inversionistas locales y extranjeros. Yo creo, Bruce, que si trabajamos en esos 3 frentes del término inmediato, vamos a lograr tener disponibilidad de hidrógenos a precios competitivos, vamos a elevar la independencia del mercado local de las coyunturas internacionales y, por supuesto, dar viabilidad a la descarbonización de la economía y a la transición energética. Yo solo quiero cerrar con un quote importante del ministro Mesa, ayer en el marco de las reuniones ministeriales que tiene en la Agencia Internacional de Energía. El ministro dijo lo siguiente: la transición energética tiene que ser justa, ordenada y centrada en las personas para reducir brechas, para dar mejor calidad de vida y para generar empleos bien remunerados, aparte y de que al tiempo se garantice seguridad energética. Entonces, Bruce, habiendo dicho esto. Muchísimas gracias, doctor McMaster y doctora Murgas, por la firma de este importante acuerdo. Mientras nos acondicionan el salón, los invito para que veamos el siguiente video de uno de nuestros patrocinadores, Enel Green Power. La naturaleza nos brinda diversas fuentes de energía. La fuerza del viento, del agua, el sol o en las profundidades de la tierra. Y en Enel Green Power creemos que gracias a ellas es posible tener una nueva era de energía sostenible al alcance